Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Jóvenes, constructores de paz. El sector de las y los jóvenes sin duda es uno de los sectores que cuentan con la gran capacidad para identificar aquellos conflictos que dañan a su entorno social, así como también la capacidad para poder contribuir a su prevención, que nutren a través de su participación y en la construcción de la paz duradera. Las y los jóvenes de hoy deben de ser agentes estratégicos de cambio social, el desarrollo económico y la innovación tecnológica. El espíritu y la cosmovisión de la juventud presente está compuesta de la imaginación, creatividad, ideales y gran energía, que debemos considerar como imprescindibles para el desarrollo y bienestar de las comunidades, de las regiones y de la nación. Sin embargo, este potencial se ve disminuido entre los ambientes de violencia en los que se viven, pues a menudo son víctimas de los conflictos armados, que si bien no es el caso de México, sí lo es con los grandes grupos de desplazados por la guerra contra el narco o por la violencia entre los grupos delictivos y por supuesto por los grandes cambios de la sociedad. No obstante, existe la esperanza de que las y los jóvenes de hoy puedan cambiar el curso de la historia y lograr un futuro mejor para todas y todos. Por lo cual es imperante promover y promocionar la participación activa, autónoma, positiva y crítica de nosotros los jóvenes, considerando que desde nuestros espacios primarios como la escuela, el hogar, el laboral se nos dote de herramientas en pro de la paz, apoyar iniciativas innovadoras y creativas de organizaciones y grupos de jóvenes que mediante sus lenguajes aporten en la construcción y la cultura de paz, así como incentivar y fortalecer el liderazgo de nosotros los jóvenes, tanto en el ámbito individual como en nuestras organizaciones y grupos, a través de propuestas encaminadas a la construcción de paz. Por lo que para poder empoderar a la paz en un colectivo juvenil, es necesario el autoconocimiento para contribuir a descubrir todas las cualidades, habilidades, potencialidades y capacidades que tienen las y los jóvenes para transformar sus conflictos de manera pacífica, así como para que puedan identificar desde sus acciones cómo se logra impactar a más jóvenes para que este ejercicio se contribuya a construir paz desde lo privado a lo público y político. Para hablar de jóvenes construyendo paz, contamos en esta tarde-noche con la presencia de un joven constructor de paz, Eduardo Olatrucios, que desde el estado de Puebla nos comparte su experiencia. Acompáñenos. Hola, estimadas amigos y amigas radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM, desde la Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en el Centro Regional de Cultura de Nesa. Su amiga Verónica Andrade Soto les saluda fraternalmente y les agradezco que estén acompañándonos una vez más para caminar por senderos a la paz.
Otro gran saludo a todas y a todos quienes formamos parte de esta gran familia de NESA Radio 97.3 FM, la radio comunitaria de Ciudad de Nezahualcóyotl y de NESA para el mundo, a través de nuestras páginas de internet en nesaradio.com y nesaradio.org.mx y también en nuestra página de Facebook en NESA Radio 97.3 FM. A nuestro operador que se encuentra del lado de los controles, Gustavo Jafat, un saludo y un enorme saludo a todas y a todos que nos han escrito sus comentarios y sus sugerencias a través de nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias de todo corazón por participar con nosotros. Hoy, desde la heroica Puebla, tenemos un gran invitado, experto en el tema que les planteamos el día de hoy, que denominamos Jóvenes Construyendo Paz. Él es consultor y capacitador en temas de justicia alternativa, educación jurídica y justicia restaurativa y ética profesional. Tiene experiencia en gestión y liderazgo de proyectos. Cuenta con un diplomado en derechos, entre unos tantos más estudios que ha realizado en derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas y mecanismos alternativos de solución de conflictos. Cuenta con certificación de competencias laborales referentes a mediación por el sistema o por la red de Conocer y es mediador comunitario. Actualmente se desempeña como consultor y además, déjenme decirles que hace algunos años obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de mediación organizado por Avaroli. Estamos hablando del joven comprometido y entusiasta constructor de paz, Eduardo Olea Trucio. Bienvenido a tu casa de NESA Radio 97.3 FM, Lalo. Pues muchísimas gracias, un verdadero honor estar el día de hoy con todas y con todos ustedes, con todo el auditorio, con la radio y evidentemente contigo, Vero. Ya algunos años de habernos conocido en el INACIP en ese primer curso de mediación y pues un verdadero honor seguir coincidiendo con todas y con todos ustedes para platicar acerca de paz. Y rápido, qué mejor y honrado de estar aquí en NESA Radio y evidentemente con toda su historia, por ser también un lugar donde se construyó a base de solidaridad y evidentemente a base de paz. Entonces estoy muy contento de estar con todas y con todos ustedes. Al contrario, Lalo, gracias por participar con nosotros y que nos hayas dado la oportunidad, porque me gustaría compartir contigo, tu experiencia con toda la gente que nos está escuchando, porque los jóvenes de NESA también saben construir paz y también me gustaría que pudiéramos en esta plática enmarcar en ese sentido la participación de los jóvenes en la construcción de la paz. Mi querido Eduardo, en el contexto creciente de violencia que estamos viviendo en este país, antes y después de la pandemia, hacia las mujeres, a las jóvenes y a los jóvenes, a las niñas y a los niños, México tiene territorios de alta vulnerabilidad. En la ciudad metropolitana en la que nosotros estamos encontrando, y en este caso también en el caso tuyo de Puebla, existe también una peligrosidad social y para plantearse y hablar de la construcción de paz, hay que implementar ciertas propuestas metodológicas o alternativas que puedan garantizar justamente la paz social. Platícanos, Lalo, ¿cómo se puede o cómo pueden las y los jóvenes implementar una agenda sobre juventud y paz social que pueda, o de seguridad y paz social, que pueda darles la posibilidad a ustedes como jóvenes de poder transitar por esos caminos? Es muy importante y muy interesante esta pregunta que haces. En primer lugar, me parece que el gran reto que tenemos como juventudes es poder involucrar a más compañeros, a más compañeras, pero sobre todo poder compartir esta visión respecto del objetivo que queremos lograr. Uno de los grandes retos, y hablo desde mi experiencia en el tema evidentemente de pacificación, fue poder ubicar cuando ya entendía la paz, con base también en la experiencia, pero también en conocimiento respecto de qué significa paz, ¿no? Porque al final del día me parece que todos pacificamos, desde el hecho de saludar, de dar los buenos días, de platicar, de ayudarnos, eso es pacificar. Pero cuando identificamos que estamos haciendo acciones concretas de paz positiva y que respecto de eso tiene un impacto en la sociedad. Entonces, en primer lugar, me parece que es ubicar cuál es nuestro equipo, quiénes son las personas que nos dan esa fortaleza como juventudes. El INEGI en 2019 decía que había aproximadamente 30.6 millones de jóvenes, entre 15 a 27, 28 años. De esos 30 millones, ¿cuántos conocen qué significa paz? Y sobre todo, cómo compartir en ese sentido el tema de la paz. Entonces, me parece que ese es el primer reto, poder ubicarnos en qué momento o en dónde estamos respecto de qué significa la cultura de la paz y sobre eso, cuáles son esas acciones que pueden influenciar a otros a compartir y sobre eso a cambiar la realidad social.
Y en un segundo lugar también me parece importante el tema de la participación juvenil y respetar la participación juvenil. Desafortunadamente al día de hoy seguimos creyendo que ser joven tiene que ver con un sinónimo incluso a veces de falta de conocimientos, falta de posibilidades, falta de criterio, cuando a veces no es así. Me queda claro que sí puede haber un tema de experiencia, evidentemente porque apenas estamos entrando y estamos adentrándonos al mundo evidentemente profesional, pero al día de hoy los jóvenes, las nuevas generaciones traen una versión y traen un chip idealizando evidentemente cuál es su responsabilidad en el círculo social. Es decir, entramos ya en un punto donde las juventudes sabemos que nuestra participación es fundamental para cambiar la realidad social de la violencia, para cambiar la realidad social de la desigualdad en nuestro México. Entonces, cuando ya ubicamos que las juventudes están conscientes de que su participación es fundamental, tenemos que arroparlas y tenemos que ayudarlas a impulsarlas para que el día de mañana podamos generar estos proyectos. En el caso concreto de la pregunta, me parece evidentemente que es ubicar quiénes son nuestros pares, cuáles son los grupos o los puntos en primer lugar donde tenemos que empezar a trabajar. Es decir, si yo soy de Puebla, pues evidentemente tengo que empezar con un pequeño grupo que ataque los primeros problemas y los primeros síntomas de la violencia, por poner un ejemplo, para empezar entonces a hablar acciones positivas. Y ya una vez que vemos que eso funcione, ya una vez que vemos que eso se está trabajando, entonces sí, empezar a expandir el equipo y empezar a compartir experiencias y a respetar también experiencias de otros lugares, ¿no? Porque también la paz se funda en el respeto a las ideas, en el respeto a la diversidad de conocimientos. Muy bien, Lalo, fíjate que has dicho algo muy, muy importante. Déjeme comentarles a nuestro querido público que Lalo es un joven entusiasta de 21 años. Quiere decir, es abogado. En ese sentido, la abogacía nos entrenan para pelearnos. Pero la visión de la paz también se puede formar en otro sentido, incluso también desde la profesión del derecho. Y es a través justamente de la cultura de paz, como lo está comentando Eduardo, y creo que los jóvenes con esta visión diferente pueden empezar a configurar otra realidad que creo que nos ayudaría a pacificar el país. Y empezamos, como lo dice Lalo, a través de nuestros pequeños círculos, de nuestros núcleos en donde nos empezamos a desenvolver para que después pueda trascender. Y en ese sentido, Lalo, la realidad de la gente joven hoy en día también tiene cifras y quiero compartirles unas de ellas. Según en el año 2019, según algunos datos de la ONU, había 1.800 millones de jóvenes y el 90% de ellos están en países en desarrollo, es decir, México forma parte de esta estadística, con una edad promedio de 29.7 años y se estima que 408 millones de estos 1.800 viven en escenarios de conflicto armado. México forma parte de esta estadística también, no porque estemos en una guerra, sino porque se ha implementado una serie de políticas en donde las armas, donde la violencia está inmersa y que no podemos dejar de lado. México está considerado como el tercer país más violento y tenemos las ciudades más violentas a nivel internacional. Y tiene otra característica especial, la situación de la violencia en México, que es lo que les decía yo, la guerra contra el narco, que se emprendió y que sigue permanente, que ahorita tiene otra connotación cuando se liberan, en este caso, narcotraficantes, y se dan otra connotación diferente al escenario de violencia. En ese sentido, Lalo, sabemos que hay que combatir la inequidad, la intolerancia, la emergencia climática que es tan importante y que los jóvenes son quienes están impulsando esta tendencia, que están afectando además a la humanidad. ¿Qué podríamos padecer o qué podrían padecer las y los jóvenes, las niñas y los niños como consecuencia de la falta de paz, Lalo, en las escuelas, en los hogares, en nuestros entornos sociales y en el ámbito social en general? Acabas de comentar algo también muy, muy importante. Las consecuencias de esta, y lo digo así porque me gustó la palabra, de esta incultura de la violencia. Porque me parece que la violencia sí es parte de nosotros, pero no tendría que serlo. Así es. Es decir, la violencia es parte de nuestra forma de vida, de nuestra cosmovisión, pero no tendría que ser así. Hemos llegado a ese punto. Entonces, me gustó esta palabra que en un foro escuché, la incultura de la violencia, y no en un tema peyorativo ni en un tema despectivo, para nada.
Las consecuencias de todas estas circunstancias y de todas estas décadas de guerra, porque evidentemente no estamos en un conflicto armado como en Medio Oriente, pero sí hay un conflicto de ideas, hay un conflicto en el tema de la violencia, hay un conflicto en la forma en que las sociedades se agrupan, y evidentemente eso genera también muchísimos puntos que perjudican a las niñas, a los niños y a los adolescentes. ¿Qué es lo que se padece? Que empiezan a replicar este tipo de conductas con sus pares. Y eso lo vemos directamente, por ejemplo, en conflictos escolares. Entendemos que existe evidentemente un sistema de valores, un sistema educativo, un sistema familiar, que es el que sin duda a las niñas y a los niños, en el caso específico, es el que les impacta y el que genera evidentemente que estas conductas y que estos comportamientos se vayan replicando. Claro. El gran tema también y el gran reto y uno de los puntos que también quería comentar el día de hoy porque me parece muy importante, es que cuando adoptamos ya cierta edad durante la adolescencia y más estas nuevas generaciones, es cuando entonces empiezan a preguntar realmente como jóvenes quiénes somos, cómo vemos al mundo, en qué creemos, cuáles son nuestros valores, por qué esos valores son importantes y lo más importante, ¿qué le quiero dejar al mundo? Claro. Estas preguntas evidentemente nos ayudan como juventudes a poder romper y a poder entender que a pesar de que venimos de un sistema o de un conjunto de ideas de educación y de forma familiar o de costumbre o por la región, donde se ha replicado este tipo de conductas que no son correctas de una cultura de paz, entonces es cuando entendemos que hay un antes y un después en nuestra formación. Porque, ojo, eso también es importante. Hay un antes y un después en nuestra formación. Claro. Cuando nosotros nos percatamos de que esa forma o de que ese comportamiento que hemos entendido que es normal no es el correcto, nosotros mismos trabajamos y podemos en algún momento generar cambios trascendentales en nuestro sistema de valores que nos permiten entonces empezar a relacionarnos de otra forma. Y ahí es donde entran los otros jóvenes, ahí es donde entra el compañerismo, la solidaridad. Porque cuando vemos que un amigo, que una amiga o que un compañero o compañera está inmerso en una situación de violencia personal, en una situación de violencia social, es donde tenemos que apoyarlo para poder generar esta reflexión y decir, ok, vienes de acá y entendemos que por venir de acá has hecho o se han generado situaciones que tal vez no son correctas con la conducta social y moral que marca con base en los valores de paz. Pero una vez que estás en este punto, una vez que ya has analizado todo, ¿qué sigue? ¿A dónde quieres llegar? Y lo más importante, ¿qué le quieres dejar a tu sociedad? ¿Qué le quieres dejar al mundo? ¿Cuál es, desde tu imagen y desde tus posibilidades, cómo quieres contribuir? Entonces, eso es lo importante y al menos yo me he dado cuenta mucho en temas, por ejemplo, de procesos de mediación escolar, en temas de procesos de justicia restaurativa escolar, que los mismos adolescentes entonces ya generan un cambio positivo y sus experiencias de estar inmersos en esta situación de la violencia, de la desigualdad, les ayuda a ellos también para poder compartirla con personas que padecen o que sufren circunstancias similares. Entonces, ese es el punto toral donde cambia todo. Cuando nuestras experiencias nos ayudan a poder acompañar, a poder abrazar a otros, a que se adentren en los sistemas y en los valores de esta cultura de paz. Nos decía una mediadora de aquí del Poder Judicial del Estado de México, justamente de NESA, quien participa en una mediación termina siendo toda una experiencia pedagógica. El poder compartir después lo que aprendes en una intervención de esta índole a través de un mecanismo alternativo, por ejemplo, te ayuda a la reflexión para que después lo puedas implementar en tu vida diaria. Y creo que de eso se trata, de que vayamos aprendiendo a construir paz. Bien, la tarde-noche de hoy con el tema Jóvenes Constructores de Paz, con un experto constructor de paz, Eduardo Lea, que hoy nos visita desde Puebla de Zaragoza. Me permito recordarles que hoy y siempre, de NESA para el mundo, pueden seguir nuestras transmisiones en NESA Radio 97.3 FM, descargando nuestra app de nuestras páginas de internet, y te puedes comunicar también con nosotras y con nosotros en la página de Facebook, o si lo prefieres, a través, por la vía telefónica al 55 22 28 01 33. Mi estimado Eduardo, tenemos que irnos a un breve corte de estación. Regresamos para que nuestras y nuestros radioescuchas conozcan de voz de un joven
¿Cómo se puede construir paz social? No se vayan, quédense en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. También les quiero recordar que en esa radio 97.3 FM somos una radio comunitaria sin fines de lucro y que nos mantenemos con las aportaciones de que integramos este gran proyecto. Regresamos en breve. Gracias por estar aquí en Senderos a la Paz, hoy con el tema Jóvenes Constructores de Paz. Seguimos de Nesa para el Mundo y de Puebla para Nesa en compañía de Eduardo Lea, un joven constructor de paz. Hoy el mundo, Lalo, precisa de más solidaridad, compromiso social, oportunidades de intercambio, sobre todo fundamentalmente para los jóvenes y las jóvenes, también para las niñas y los niños. ¿Cómo pueden las y los jóvenes construir paz considerando estos importantes elementos? En primer lugar, me parece que lo más importante es poder entender las diferencias que compartimos y evidentemente los puntos en concreto también que compartimos con otros. ¿Por qué? Al día de hoy nuestro país sufre una circunstancia muy, muy compleja con el tema de la intolerancia de ideas. Y no me voy a meter en temas específicos, pero sufrimos un tema donde si alguien piensa distinto a nosotros, lo satanizamos al grado incluso de odiarlo. Y no tendría que ser así. Se polarizan las opiniones. Exacto, y menos desde la perspectiva juvenil o desde la perspectiva de los más jóvenes. Esto no sucede con los niños y eso es padrísimo, porque los niños no han generado juicios de valor o no han generado estos puntos donde critican o donde incluso generan polarización en sus entornos. Los niños pueden tener diferencias, sí, con los colores, con el juguete, con los peluches, con la dinámica, con el juego, etcétera, pero son diferencias que radican evidentemente en el compañerismo. Hasta eso suena interesante, ¿no? Una diferencia que radica en el compañerismo. ¿Por qué? Porque al final del día no se fijan en estos puntos en concretos que nosotros ya como grandes, nuestro sistema de valores, nuestro sistema de culturas y evidentemente toda la información que nos ronda, pues ya nos genera cierto tipo de estereotipos o ciertos prejuicios, sociales, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, eso es importante y lo pongo como punto porque me parece que tenemos también que voltear a ver esa parte del desinterés de los más pequeños. Esa parte del desinterés, pero también de esta parte de la conciencia o esta parte evidentemente donde los niños siguen siendo niños. Y ojo, eso es algo que a nosotros nos falta también mucho en ese sentido. Ahora, ¿cómo empezar a poder armar este tipo de cosas o este tipo de herramientas de pacificación? Pues evidentemente en el mismo cúmulo, en el sentido de encontrar en estos grupos de trabajo, en estos grupos de amistad, ¿cuáles son nuestras diferencias y qué es lo que compartimos? ¿Por qué? Porque una vez que ubicamos esos puntos, también podemos plantearnos objetivos específicos y objetivos en concreto. Por ejemplo, en comunidades donde ha tocado trabajar el tema, por ejemplo, de procesos comunitarios, evidentemente en temas de pacificación, todos concuerdan en que hay un problema de violencia en la ciudad o en el lugar donde radica. Ok, una vez que todos concordamos que hay un problema de violencia, entre todos los que estamos participando, todos los jóvenes que estamos participando, ubiquemos cuál ha sido nuestra experiencia con esa problemática de violencia. Porque cuando entendemos cómo hemos padecido ese problema, cómo hemos padecido evidentemente esa circunstancia que no nos permite generar paz, entendemos también entonces cuáles podrían ser las posibles raíces que, ojo, desde nuestras posibilidades como juventudes podemos atacar. Yo entiendo que nos queremos comer al mundo, porque así es, soñamos en grande y está perfecto soñar en grande. Yo siempre he dicho, sigamos soñando en grande, a cualquier edad. Pero también tenemos que ubicar que hay problemáticas que no podemos atender de primera instancia porque son problemáticas que transgreden, son problemáticas sociales donde hay muchos factores que intervienen. Pero desde nuestras posibilidades como juventudes y más aún de nuestra posibilidad como un pequeño grupo, como un grupo de trabajo ya en una comunidad que está insertado, sí podemos trabajar como empezando a promover pequeñas acciones. Un ejemplo, en una comunidad que está azotada por temas de violencia que son o conductas antisociales que se dan en las colonias, podemos hablar de poder reforzar el tema de los sistemas de valores comunitarios. Para esta comunidad, ¿cuáles son los valores importantes? Y esos valores importantes, ¿cómo los vamos a replicar?
¿Cómo podemos hacer eso? En un breve ejemplo, a través de folletos, a través de pláticas, a través de círculos de diálogo, a través de dinámicas, a través de reuniones en las colonias, donde las y los jóvenes tengan el liderazgo de empezar a hablar y sobre todo de empezar a posicionarse como líderes en su comunidad. Sí. Entonces, cuando ellos logran esa parte, logramos entonces pacificar. Así es que los jóvenes se empoderen con sus ideas, con sus propuestas y con aquellas cosas que nos pueden ayudar a reconstruir y a retejer el tejido social. Bien, mi querido Eduardo, es momento de irnos a nuestra nueva sección. Va a estar muy interesante porque le vamos a dar voz a los niños y a las niñas. Nuestra sección que hemos denominado Las niñas y los niños caminando por senderos a la paz. Acompáñenos. Esta es la sección Las niñas y los niños caminando por senderos a la paz. Esta sección tiene por objetivo transmitir algunas experiencias de especialistas constructores de la paz que nos ayudan a reflexionar cómo las niñas y los niños podemos construir la paz desde identificar la violencia como contrarrestarla o detenerla. Jugamos a hacer el pastel de la paz. Elegiremos una receta de pastel y pondremos todos los ingredientes a la vista. Debajo de cada ingrediente colocaremos un papel donde habremos escrito valores y actitudes necesarios para la paz: respeto, tolerancia, amor, cooperación, solidaridad, amistad, honestidad, etc. A un lado colocaremos otros alimentos como puede ser sal, pimienta, ajo, etc. Y colocaremos un papel en cada uno con valores opuestos y negativos: rabia, egoísmo, intolerancia, engaño, envidia, insultar, etc. Una vez todo listo, comenzaremos el pastel de la paz con los ingredientes correspondientes. Mientras lo elaboramos, reflexionamos sobre dichos ingredientes y sobre cómo no pueden formar parte de la paz los valores negativos que hemos colocado al lado. Una vez que tengamos el pastel listo, se lo regalamos a alguien que nosotros decidamos, a una persona con la que nos hayamos enfadado o a alguien que esté triste. Con este juego tomaremos conciencia e identificaremos aquellos valores positivos y necesarios para crear la paz. Y tendremos un gesto de amistad, solidaridad o respeto según la persona a la que elijas regalársela. También puedes dividir la tarta y repartirla entre varias personas. Vamos a la cocina a cocinar paz. ¡Buen provecho! Espero que les haya gustado nuestra nueva sección donde damos voz a las niñas y a los niños con el objetivo de promover a través de voz de ellos la cultura de paz. Bien, continuamos. Lalo, la realidad de los derechos de las y de los jóvenes deben ayudar de alguna manera a reconocer sus contribuciones positivas. Los jóvenes siempre traen cosas positivas en cualquier momento, porque además terminan siendo agentes de cambio y de transformación, tanto a nivel municipal, regional o nacional. Eso, yo estoy totalmente convencida de que los jóvenes son impulsores de cosas totalmente positivas. ¿Cuáles son las necesidades de las y de los jóvenes relacionados con la paz social? ¿Qué crees tú que requieran los jóvenes para generar paz social? En primer lugar, me parece que un reconocimiento como parte de la comunidad, pero sobre todo también como parte de la toma de acciones y de decisiones dentro de estas mismas comunidades. Naciones Unidas en muchas ocasiones ha generado estas declaratorias, evidentemente, y hay una que me gusta mucho, que es la resolución 2250, si no mal recuerdo, que es evidentemente por el Consejo de Seguridad, que habla de esta parte de involucrar a los jóvenes en la toma de decisiones para fomentar acciones de paz. Y eso es muy, muy cierto. Me parece que en primer lugar los jóvenes requieren un reconocimiento. Niños, niñas y adolescentes, todos. Porque también desde la perspectiva desde los más pequeños, claro, encontramos muchas veces opiniones y experiencias que ya de grandes se nos olvidan, lo que decía previamente, ¿no?
la forma tan idealizada y la forma tan interesante que ven o de la cosmovisión de las niñas y los niños es muy importante. A una niña y a un niño tú le puedes preguntar respecto de temas de violencia y no te va a hablar de cifras, pero sí te va a hablar de que, bueno, es que yo veo que mis papás de repente están preocupados porque no quieren que les pase nada en la calle. Caray, ahí estás hablando de que ya están identificando la problemática. Claro. Desde su visión, desde su experiencia y desde su edad, pero están ubicando una problemática. Entonces, me parece que el reconocimiento es la primera necesidad que requerimos satisfacer en ese sentido. En segundo lugar, hablamos acerca de herramientas y de posibilidades y de conocimientos para poder formar jóvenes que ya están idealizando y soñando en cambiar su realidad, pero que ahora tengan las herramientas y que tengan la forma de hacerlo. Existen muchísimas formas de hacerlo. Puede ser desde la toma de decisiones administrativas, desde la toma de decisiones políticas en algún caso, desde la toma de decisiones socialmente hablando, comunitariamente hablando. Entonces existen muchas vías y en muchas áreas. Puede ser en el tema de seguridad, puede ser en el tema económico, puede ser en el tema de administración pública, en fin. Eso es lo importante de la cultura de paz y de la paz, que es transversal. Entonces, existen muchas vías, pero también faltan las herramientas para poder dotarlo. El actual Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración habla en un punto de un Consejo Nacional en temas de fomentar, de la fomentación de paz. Desafortunadamente el Consejo pues nunca se concretó. No sesiona. No sesiona y nunca se concretó, no hay leyes, no hay reglamento, no hay absolutamente nada. Hubiese sido muy interesante y me parece que podría generarse desde el ámbito social, desde la sociedad civil, un consejo o una organización nacional de paz que radique incluso desde las juventudes y sin fines de lucro. Digo, me queda claro que al día de hoy existen muchísimas organizaciones de la sociedad civil que están haciendo un trabajo impresionante, pero sería interesante también hablar de herramientas ya enfocadas al tema de pacificación, que les permitan a los jóvenes poderse dotar en temas de comunicación, en temas de negociación, de inteligencia emocional, de medio ambiente, porque ojo, todas las áreas generan evidentemente una satisfacción a una necesidad o a un interés del cúmulo del ser humano. Y Johannes Galtung y Lederach son muy claros en ese sentido. Cuando todos los cúmulos de necesidades e intereses del ser humano se ven realizadas y satisfechas, se consolida la paz. Claro. Y eso es sumamente importante. Sí, cuando hablamos de bienestar, eso que acabas de comentar es el conjunto de las cosas que generan bienestar. Cuando se da el bienestar es justamente el resultado, es la paz y sobre todo la felicidad. Y yo creo que eso es algo que los jóvenes necesitan retomar y que necesitan encauzar con esas ideas, con esas propuestas, con esa tolerancia hacia una sociedad pacífica donde podamos generar bienestar para todos. Y yo creo que si los jóvenes siguen impulsando estas propuestas, se viene todo en cascada. Empieza a disminuir la violencia, empieza a disminuir otra serie de factores negativos que en nada benefician y que si los intercambiamos por esos que acabas de comentar, podríamos hacer una sociedad más pacífica, más benéfica, con mayor bienestar social y sobre todo más feliz, que creo que es lo que todos queremos al final de cuentas. Lalo, es momento nuevamente de irnos a otro corte de estación. Por favor, sigan con nosotras y con nosotros aquí en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3 FM. Muy agradecida de que sigan aquí con nosotras y con nosotros caminando en Senderos a la Paz por en esa radio 97.3 FM. Quiero aprovechar para saludar a nuestros directivos de nuestra estación, Rocío Román y Alejandro Reyes. También quiero recordarles que en su radio comunitaria, en esa radio 97.3 FM, les ofrecemos el espacio para que puedan hacer el reporte de personas desaparecidas que transmitimos y difundimos los días lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde a través de todas nuestras redes sociales. Alerta Hoy por Mí. Si requieres de este servicio, te puedes comunicar con nosotros al 5522 280133 y tu petición será atendida de inmediato. Y aprovecho también para comentar que en esa radio 97.3 FM somos una radio comunitaria sin fines de lucro. Continuamos con el tema de hoy, jóvenes constructores de paz. Eduardo, las y los jóvenes, sin duda, son un sector que se compromete con los cambios y con las transformaciones.
justamente por el espíritu transformador y por ese ímpetu que traen de conocer y de transformar la vida. ¿Cuáles son los múltiples desafíos que tienen para hacer de México un país con paz social, donde ustedes estén incluidos en todos los ámbitos? Híjole, desafíos. Es una palabra muy, muy fuerte porque hay muchos desafíos desafortunadamente en nuestro entorno social y en nuestro país al día de hoy. Me parece que el principal es el tema educativo. Evidentemente no podemos como tal jóvenes sentarnos el día de mañana a hablar acerca de una reforma educativa. Sí podemos dialogarlo y poder proponer, pero evidentemente es una toma de decisiones que es un poco más compleja. Claro. Pero sí es importante porque me parece que el gran desafío de nuestro país radica en lo educativo. Lo educativo es lo más importante y Naciones Unidas y muchísimas organizaciones internacionales han definido que la educación para la paz es primordial en todos los niveles. Así es. Desafortunadamente, y yo recuerdo a mis clases de primaria, de secundaria, de prepa y actualmente universidad, yo nunca he escuchado que se hable de paz. Yo nunca he escuchado que se hable acerca de acciones positivas. Yo nunca he escuchado que se hable acerca de cómo replicar y cómo pacificar en tu entorno. Y eso tiene que ver también con un tema, es una cadenita, porque va ligado con el tema, evidentemente, de ética, va ligado con el tema de valores, va ligado con muchas otras cosas. Pero me parece que en el tema de educación tenemos un área de oportunidad gigante que nos permitiría incluso generar nuevas generaciones muchísimo más conscientes, pero sobre todo formadas desde la educación básica, media y superior, al grado también de que cuando salgan, independientemente de a lo que se dedican, tengan la posibilidad de pacificar. Porque, ojo, la pacificación no es de un área únicamente, no es de los psicólogos, no es de los abogados, no, es de todas y de todos. Sin embargo, cuando no tenemos el acceso a esa información, a esos conocimientos, no tenemos la posibilidad de generar cambios trascendentales. Otro de los grandes desafíos al día de hoy que me parece que tenemos es esta parte de la constante información o desinformación, mejor dicho, de tantos temas y de tantas cuestiones que no nos permiten ubicar cuáles son realmente los síntomas y las raíces conflictivas en nuestros entornos. Entonces, entre tanta información, nos hemos perdido al grado incluso de hablar y de identificar mal los síntomas de las problemáticas sociales que al día de hoy tenemos y por ende las acciones o lo que generamos o las respuestas que generamos ello no son de lo más correctas. Existen intenciones buenas, por supuesto, pero no han sido correctas porque por esta, decían en redes sociales, esta infodemia de tantas cosas que existen. Ahora, evidentemente también me parece que hay un beneficio. Las redes sociales, los medios de comunicación, la nueva posibilidad de los medios electrónicos ante esta realidad de la pandemia ha generado uniones muy interesantes a miles de kilómetros, donde hemos generado pláticas y charlas como la que el día de hoy tengo el gusto de estar el día de hoy contigo, Vero, pero pláticas también entre jóvenes de diferentes países donde se reúnen y dicen, a ver, platiquemos y reflexionemos sobre lo que está pasando. Entonces, me parece que sí hay desafíos muy amplios. Si nos metemos aquí a hablar de uno y cada uno, nunca vamos a terminar, pero me parece también que en esos desafíos existen áreas de oportunidad y existen luces muy interesantes que nos podrían permitir ubicar en cada entorno y en cada espacio de esas problemáticas una oportunidad para empezar a trabajar evidentemente con esa problemática y desde nuestras posibilidades y en nuestro entorno generar cambios trascendentales. Claro, creo que eso que visualizas es una de las intenciones que tienen los jóvenes. Ahora hay que empezar a canalizarlas, que los jóvenes tengan lo que tú decías al principio, esas herramientas para que esas fuerzas, esa energía, esa cosmovisión que evidentemente es de pacificación, tenga un camino por donde transitar y que nos lleve a la pacificación y contribuyan con estas ideas. Una de las eminentes necesidades, Lalo, que hay que cubrir sobre todo de las y los jóvenes es fundamentalmente el empleo, bien lo decías hace rato también, su formación o los estudios que los puedan abrir y aperturar otras formas de ver el mundo, el de evitar la violencia y los conflictos donde se ven implicadas o la guerra contra el narco, incluso su preocupación por el cambio climático. ¿Cómo puede la cultura de paz contribuir para que logren llegar a estos objetivos o cubran sus necesidades como las que acabo de comentar? Me parece que la cultura de paz, evidentemente, como lo comentaba,
es muy importante porque es este sistema o es este conjunto de valores, de ideas y de propósitos que se comparten en una sociedad que buscan evidentemente la satisfacción de estas necesidades del ser humano. Entonces, evidentemente la cultura de paz es muy importante porque también nos permite desde los primeros síntomas o desde las primeras problemáticas empezar a atacarlas para que el día de mañana podamos entonces ubicar los grandes problemas sociales y sobre eso darles atención. Por ejemplo, el tema de la desigualdad es un ejemplo. ¿Complicado? Por supuesto que sí, porque evidentemente las acciones que nosotros vayamos generando son acciones fuertes e impactantes, pero a una escala menor. Entonces, en algunos casos, y a mí me ha pasado, y no dudo que a las y los jóvenes que nos estén escuchando que han trabajado temas de pacificación, de repente es frustrante, porque a pesar de que se hace un trabajo muy importante, muy interesante, evidentemente el alcance es mínimo, pero es parte de lo que habíamos comentado. Ahora, ¿cómo puede ayudar la cultura de paz a poder atender las grandes problemáticas sociales? Me parece que al día de hoy las juventudes tienen la posibilidad de tomar los espacios del día de mañana. Estos espacios de la toma de decisiones tan importantes en el ámbito público, en el ámbito gubernamental, en el ámbito internacional, que van a ser, ojo, y aquí es donde entra realmente toda esta cadenita de formación y de desarrollo, porque las acciones que tomemos el día de mañana en estos puestos van a ser acciones con conciencia, pero sobre todo también acciones con base en estos sistemas comunitarios o en estos sistemas sociales de valores que van a permitir entender cuáles van a ser la toma de decisiones éticas y correctas. Porque digo, desgraciadamente al día de hoy seguimos viendo cómo en estos grandes puestos seguimos viendo este tipo de toma de decisiones erróneas que no benefician evidentemente a toda la sociedad. Entonces, esta parte de que los jóvenes son el futuro, no del todo, los jóvenes ya son el presente y en el futuro van a tener la posibilidad de que con base en la cultura de paz, con base en los valores de paz, poder tener la toma de decisiones al grado de entender la complejidad del sistema social, pero sobre todo, y aquí es donde yo creo que es uno también de los puntos torales, van a poder ubicar cuáles son las problemáticas importantes y cuál es la raíz de esa problemática. ¿Por qué no funciona el sistema? Suponiendo, ¿por qué no funciona el sistema respecto de el tema de contra la pobreza? Porque ya los jóvenes el día de mañana van a tener la posibilidad de que en compartir estas experiencias, en compartir evidentemente sus conocimientos respecto de este tema, pues el día de mañana van a saber cuáles son los puntos que no se han atendido y ahí es donde su formación humana y profesional, que es lo más importante, van a poder congeniar y van a generar una toma de decisiones correcta, eficaz, ética y sobre todo que atienda a lo que la necesidad de la sociedad requiere en ese momento. Fíjate, Lalo, que las y los jóvenes con ese espíritu revolucionario y transformador necesitan espacios para poder cambiar esta realidad. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que acabas de comentar, que los chicos, los jóvenes y las jóvenes necesitan estar en esos espacios de decisión que permitan que sean incluidas su propuesta y que también en ese sentido vayan construyendo su futuro. ¿Cómo pueden las y los jóvenes hacer senderos a la paz para que los niños y las niñas que vienen tras de ustedes y que forman parte de ese presente puedan mezclar esas necesidades, porque son algo similares, al final de cuentas conforman parte de una visión y de necesidades totalmente diferentes a las que vemos nosotros que ya recorrimos otro trayecto? ¿Cómo le hacen para poder construir juntos? Esa pregunta me encanta, porque también tenemos que involucrar a los más pequeños y esa también es una responsabilidad, una tarea de nosotros como jóvenes. Y la gran pregunta, ¿cómo involucras a los pequeños? El trabajo con niñas y niños es muy complicado, no por los niños y las niñas, sino porque a veces no podemos transmitir lo que queremos a una forma que ellos puedan entenderlo. Y a mí me pasaba mucho al principio, por ejemplo, cuando me tocaba platicar de paz con niños, pues de repente los tecnicismos y de repente alguna palabrita ahí de mi haber, de que bueno, que Naciones Unidas y todo, bueno, pero al final del día su cosmovisión es distinta. Claro. Entonces, es parte de la experiencia, digo, al final del día es parte de la experiencia y de la práctica que vas adoptando, pero me parece que podemos ubicar grupos. Por ejemplo, si a ti como joven te gusta esta parte del tema del medio ambiente, que es sumamente importante y que afortunadamente al día de hoy las y los jóvenes son los que están teniendo una participación en la agenda muy, muy relevante,
Si para ti es importante el tema del medio ambiente, transmites importancia a los más pequeños, con acciones concretas, con acciones específicas, con acciones que desde sus posibilidades como niñas y niños puedan hacer. Por ejemplo, a mí me tocó ver cómo amigas y amigos trabajaban el tema del reciclaje con los niños, con juegos, con dinámicas, con rompecabezas, y eso les encantaba a los niños. O sea, los niños salían fascinados y literalmente cuando salían con sus papás decían, mamá, papá, hoy aprendí a reciclar la basura. Ese comentario es parte del resultado que tú ya lograste y del impacto que ya generaste. Entonces, me parece que si tú como joven tienes la intención de poder compartir tus experiencias con los más pequeños, ubiques cuál es tu área de trabajo. Y cuando me refiero a área de trabajo es hacia dónde destinas realmente tu experiencia y tus conocimientos. Claro. Porque sí es importante que tengamos un punto y un objetivo específico que podamos trabajar para poder entender sobre ese punto específico todo lo que hay detrás. Entonces, ya que tengo mi punto específico, adapta tus conocimientos a lo que los niños o a lo que los adolescentes o a lo que los adultos requieren conocer respecto de ese tema. Porque cada quien tiene una participación distinta, evidentemente, en las problemáticas y en sus soluciones. Y es una participación distinta dependiendo de su edad, dependiendo de su entorno, dependiendo de su cultura y de su cosmovisión. Es como una lista al final del día donde tienes que ir ubicando punto por punto para que respecto de eso empieces a trabajar. E involucrar a los más pequeños completamente es fundamental porque ellos son los que el día de mañana van a involucrar a los que siguen y a los que sigan. Entonces me parece que es muy importante también darles un lugar muy importante en la pacificación de nuestro país y evidentemente en la toma de decisiones de nuestras acciones. Muy bien. Estimadas y estimados radioescuchas, y para quienes nos ven en Facebook, los quiero invitar a que se pongan en contacto con Senderos a la Paz, que se pueden comunicar a través de la vía telefónica en cabina al 5522-280133 o bien a través de la página de Facebook. Es momento de irnos a un breve corte de estación. Continúen con nosotros en nuestro último segmento de Senderos a la Paz, pero antes de irnos, les quiero invitar a que nos acompañen a nuestra sección Arte y Paz. En la ventana. Te pude tener en el oscuro rincón del olvido, pero te marchaste sin sonido, como llegaste, silente, en el espacio de tu propio mundo, cuando expulsaste el humo del cigarrillo después de tomarlo en mi boca. Pero no pude entenderlo después de decir hola. Tan simple en la tarde, con los nubarrones que presagiaban la inclemente sensación del olvido que dejaste en el sabor de tu saliva, y tu cuerpo demasiado cercano del olvido que empezó a marcharse en tu sonrisa difuminada en el espacio y en el tiempo que arguiste después de la palabra. Así que después el sonido de tu voz se marchó de mis oídos, que se quedaron marchitos desde la ventana en el rincón de mi propio olvido. Poema compartido por Óscar Pérez Baxín, mediador del estado de Tabasco. Gracias por seguir sintonizando la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl en esa radio 97.3 FM. Estamos en Senderos a la Paz, platicando con un joven experto en la materia, muy entusiasta, muy joven, de 21 años, la ciudad de Puebla. Con el tema de hoy, jóvenes constructores de paz. Ya estamos en nuestro último segmento del programa de hoy. Eduardo, coméntanos, por favor, ¿cómo pueden las y los jóvenes construir senderos a la paz desde sus espacios, desde ese núcleo pequeño, reducido que a lo mejor podemos tener, ahora más en pandemia, que no podemos extendernos? ¿Cómo podemos construir paz? En primer lugar, creo que sería interesante que las y los jóvenes puedan ubicar una problemática que hay en su ciudad, en su localidad o en su comunidad. Una vez que ubiquen esta problemática, que generen un equipo de trabajo con otros chavos, con otras chavas, acordes a su edad, y evidentemente quien se quiera sumar, por supuesto. Pero a lo que me refiero es que generen un grupo de trabajo donde entre todos puedan ubicar
cuál es ese problema que quiere atender y respecto de eso, desde mis posibilidades, desde mis conocimientos y desde mi experiencia que pudiese tener, cómo puedo abonar a la construcción de una solución respecto a esa problemática. Una vez que ya tienen ubicado, y esto es muy importante, chavos, y se los digo, tiene que haber mucho trabajo de gestión en la ubicación del problema y en la forma o en la solución. Yo sé que a veces nos queremos comer el mundo y queremos ya salir a trabajar, pero si no tenemos bien ubicado cuál es ese problema, cuáles son las raíces del problema y de qué forma podemos abonar a una solución respecto de esa controversia, lo que va a pasar es que el resultado tal vez no tenga ese mismo impacto. Entonces tenemos que generar un sistema de análisis, un sistema de conciencia sobre lo que está pasando. Entonces, una vez que ya ubicamos eso, entonces sí, manos a la obra. Por ejemplo, y lo digo más por mi experiencia, en el tema de procesos de mediación comunitaria, donde nos toca capacitar a chicos, a chicas como mediadores, pues evidentemente una vez que se generó la capacitación, ubicamos y se promueve este servicio de procesos comunitarios respecto de temas que ellos puedan atender. Es decir, algún tema vecinal, algún tema de la calle, algún tema de colonos, etcétera. Entonces, una vez que ellos empiezan a trabajar, también a la par lo que se genera, pues evidentemente es una conciencia social sobre lo que los chavos están haciendo, y también lo más importante es que empieza a generar también una conciencia a los adultos y a las personas que interactúan en esa comunidad de decir, bueno, nosotros en tanto tiempo no habíamos podido generar una solución a esto. Ellos en unos meses ya lo lograron. ¿Qué hacemos? Involucrémonos con ellos. Y ahí es cuando te das cuenta que pacificas desde tu entorno y empiezas a involucrar evidentemente a todos. ¿Cuál es uno de los puntos específicos para que esto no se pierda? El respeto a las ideas diversas. Eso es sumamente importante. Todos tenemos ideas diversas. Y lo más interesante es que en este tipo de proyectos, esa diversidad tiene que abonar al grado de generar nuevas propuestas y nuevas perspectivas. Porque me ha tocado muchas veces ver que donde se rompe todo son en estas diferencias que llega a haber entre las personas respecto del problema o respecto de la comunidad, etcétera. Entonces, parte evidentemente de que los jóvenes puedan hacer esto es eso, que se junten, que ubiquen y que empiecen a trabajar. Sí, pequeñas acciones hacen grandes cambios y los jóvenes, sin duda, estoy convencida que pueden hacerlo y pueden acompañar y pueden ser nuestro imán para que podamos juntos construir y reconstruir nuestro tejido social. Lalo, tú eres un constructor de senderos a la paz. Compártenos una anécdota que te haya ayudado a comprender la importancia de la cultura de paz y de la importancia de caminar por los senderos a la paz y no por los senderos de la violencia. Bueno, es una pregunta muy bonita. Yo ubico 2 puntos en mi vida, un antes y un después. Me parece que yo siempre viví en paz, afortunadamente siempre crecí en un sistema de valores de respeto, un sistema de valores de solidaridad, pero hubo un antes y un después cuando ubicas y cuando tienes conciencia de que la paz significa eso y de que con base en tu experiencia y con base en todo empiezas a pacificar. Cuando yo entro al tema de mediación, cuando yo entro a la formación de mediación como alumno, al principio digo, y sigo siendo alumno en todos los sentidos porque siempre se aprende en este ámbito. Pero cuando yo entro como alumno al tema de mediación comunitaria, me toca compartir con personas más o menos de mi edad, que en ese entonces pues eran 19, 20 años, 18, 19, 20 años. Y empezamos a trabajar en esta formación, en técnicas de comunicación, de negociación, etcétera. Pero hay un momento donde uno de ellos comparte una experiencia que está teniendo un tema conflictivo en casa. Por respeto, pues no lo voy a decir, pero es un tema conflictivo que sí generó evidentemente un deterioro en la relación familiar. Y nadie tenía ni la menor idea de que era mediar, o sea, apenas estábamos iniciando. Pero fue muy interesante porque en una de estas reuniones, de estas clases, de este curso de formación, entre todas y todos empezamos a opinar en el sentido de proyectar una solución a lo que estaba pasando. Sin conocimiento de técnicas específicas, avanzadas, nada, empezamos a opinar en el sentido de, bueno, ¿por qué no hacen esto? ¿O por qué no hacen esto? ¿O por qué no prueban con esto? Etcétera. Fue tan interesante el ejercicio que en ese momento una de los instructores dejó que platicáramos, empezó a generar como un tipo de círculo de diálogo respecto de eso. Y empezó a dejar que nosotros platicáramos y que nutriéramos el diálogo. Al final de esta persona, que era la que tenía el problema, agradeció y dijo, es que había cosas que nunca me habían pasado por la cabeza. Y ahí fue cuando dije, lo que acaba de pasar
fue algo que entre todos construimos. O sea, fue algo que fue solidario, que fue desinteresado y que con los muy pocos conocimientos que teníamos sobre el tema de solución de conflictos, se abonó y se generó un resultado y una solución desde la perspectiva de nosotros al problema que el compañero tenía, que no era un problema grave, no era nada grave, era un problema familiar, pero que sí generó consecuencias evidentemente en la relación, pero generó una solución. Entonces ahí fue cuando me di cuenta y dije, la paz requiere de todas y de todos. La paz requiere de la opinión de él, de la opinión de ella, de mi opinión. Y sobre eso construir entre todos algo para que al final del día sirva y funcione. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que la paz se construye entre todas y entre todos. Muy bien, bonita anécdota. Y creo que todos los que hacemos cultura de paz y que utilizamos los mecanismos como una forma de pacificación, tenemos anécdotas interesantes que nos hicieron cambiar nuestra cosmovisión y de la importancia de implementarlos y hacerlos parte de nuestra vida. Lalo, ¿cómo invitarías a los jóvenes para que consideren que para alcanzar un país, una comunidad o un hogar con bienestar social es necesario caminar por los senderos a la paz? A manera de breve conclusión. En primer lugar, que sigan soñando en grande. Digo, creo que nunca hay que dejar de soñar en grande respecto de los objetivos y las metas que tenemos. Pero lo más importante, yo sé porque así yo lo viví, yo he platicado con muchos chavos, con muchas chavas y más o menos todos estamos en la misma sintonía. Todos tenemos el sueño de cambiar al país. Todos y todas tenemos el sueño de cambiar al país. Y siempre lo decimos, es que yo quiero cambiar al país. A lo largo del camino te vas a dar cuenta que va a haber personas que no comparten esas ideas, pero no por eso tenemos que dejar de desanimarnos o incluso alejarlos. Al contrario, tenemos que tener un punto de partida donde sepamos que nos vamos a encontrar con muchos obstáculos para pacificar, muchísimos obstáculos, muchos retos y momentos en donde incluso puedan sentir que ya no está funcionando lo que están haciendo. Pero quiero decirles, y con mi muy pequeña experiencia y con toda la humildad se los comparto, al final del día siempre va a haber un punto de esperanza donde podamos trabajar, un punto de esperanza donde podamos involucrarnos y por ende podamos cambiar la realidad de nuestra comunidad y nuestro país. Yo los invito a que se sigan preparando, a que sueñen en grande, a que no se dejen de preparar en todo. Prepárense literalmente en todo, aunque tú seas médico, seas ingeniero, seas arquitecto, seas abogado, prepárate en todo, comunicación, negociación, psicología, en todo, porque eso les va a dotar de herramientas, los va a dotar de conocimientos que les permitan compartir y más allá de eso, que les permitan ubicar también cuál es el punto de acción donde quieren que trabajar. Les invito también a que se involucren de la paz, que se involucren de todos los conocimientos respecto a la paz. Pacificar requiere de todas y todos, ya lo dijimos, pero también requiere en todos los ámbitos, en todos los espacios. Claro. Y para eso necesitamos de personas preparadas, de personas convencidas y de personas apasionadas. Entonces, los invito a que se involucren. Aquí tienen un gigante ejemplo, como lo es la licenciada Verónica, que es una gran promotora del tema de paz, y sus invitados. Acérquense a ellos, pregúntenles qué están haciendo. Hay miles de organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de pacificación, que trabajan temas de violencia. Acérquense sin miedo literal. Si no los conocen y los ven en redes sociales, escríbanles un mensaje. No, nadie muerde en este ámbito. Al contrario, para nosotros es un gusto que alguien se acerque y nos pregunte, oiga, quiero ser parte de esto, ¿cómo le hago? Por cierto, Lalo, danos tus redes sociales por si a alguien de los jóvenes le interesó tu forma de trabajo para que nos puedas compartir, les orientar o los canalizar si alguien tiene inquietud de generar paz en su entorno. Sí, claro que sí. En primer lugar, pues yo estoy en varias organizaciones de la sociedad civil que se dedican evidentemente al tema de la solución de conflictos mediante medios alternos y mediante procesos restaurativos. Entonces, bueno, ese es mi ámbito de acción. En Facebook estoy como Eduardo Lea, en todas las redes estoy como Eduardo Lea realmente. Mi número celular es 221-431-4225. Si alguien o algún mensajito, algo con todo el gusto y con toda la libertad. Mi correo electrónico es resolviendojuntos@gmail.com y pues mi ámbito de acción es el tema de la solución de conflictos a través de temas de pacificación. Sin embargo, pues en este ámbito, y Vero no me dejará mentir, en este ámbito todos afortunadamente generamos ya una comunidad. Entonces, si hay algún espacio o algún punto donde quieran ubicarse, donde quieran trabajar, con mucho gusto tenemos amigos y amigas que están en otros ámbitos y los podemos canalizar con ellos en ese sentido.
sentido. Entonces estoy a la orden completamente para todas y para todos ustedes. Muchas gracias, Lalo. Ya nos estarás compartiendo más adelante de tus trabajos, de tus proyectos, porque es importante que los jóvenes de NESA y las jóvenes de NESA vean que los jóvenes pueden construir y a lo mejor tienen alguna idea, alguna inquietud que no saben cómo canalizarla, pues aquí está Lalo, que les puede ayudar, les puede orientar y les puede compartir la experiencia para que puedan ser constructores y promotores de Senderos a la Paz. Muchísimas gracias, Lalo, por haber estado el día de hoy con nosotros. Hemos llegado al final de esta transmisión de Senderos a la Paz. Gracias a Eduardo Lea por habernos acompañado esta tarde-noche desde Puebla, de Zaragoza, y por ser un referente de las y de los jóvenes que están haciendo Senderos a la Paz. Además de que eres muy entusiasta, me encanta un joven de 21 años que tenga esa visión. Necesitamos más jóvenes que quieran encauzar su energía, sus ideas, sus sueños para la transformación de este país. Te agradezco mucho, Lalo, nuevamente que estés con nosotros, que hayas aceptado nuestra invitación. Espero que no sea la última vez que nos sigas acompañando. Despedida final, por favor. Muchísimas gracias. En primer lugar a Radio NESA por la invitación, a ti, Vero, por esta invitación. Me siento muy honrado. Al contrario, que si podemos empezar a platicar y a dialogar, compartir experiencias, más personas se van a acercar. Entonces, muchísimas gracias a todo tu auditorio, a toda la producción, a los directivos. Estoy a la orden para todas y para todos. Al contrario, gracias a ti. Agradezco a NESA Radio y a nuestro operador Gustavo Jafat, que se encuentra del lado de los controles y que hace posible esta transmisión. Te invitamos a que sigas la programación de NESA Radio 97.3 FM. Gracias a todas y a todos los que nos escuchan a través de los diferentes programas de nuestra barra programática de NESA Radio, que con mucho empeño, cariño y responsabilidad social hacemos para todos ustedes. Estamos aquí para ustedes y con ustedes desde la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl para el mundo. Gracias por su compañía. Sigan construyendo juntas y junto con nosotros Senderos a la Paz. Hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.